Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a explicar la carpeta recuperación del año 2021 que tienen que trabajar en las vacaciones del año 2022 del grado tercero y cuarto del área de educación para el trabajo. La experiencia de aprendizaje que vamos a trabajar en esta oportunidad es pues prototipamos el mundo de las riquezas naturales de nuestra localidad o de nuestra comunidad. Es decir, lo más resaltante que podemos trabajar en proyectos de emprendimiento es buscar, pues, por supuesto, las necesidades, las riquezas que tiene nuestra comunidad para poder venderla, mejorarla, innovarla y poder vender al público en general. De esa manera, ayudar a los emprendedores de nuestra localidad que puedan hacer sus negocios. Estamos justamente con el nivel secundario. Lo principal o lo fundamental que deben hacer es colocar el nombre de la institución educativa, el docente, el nombre de ustedes, el grado y la sección, ¿sí? Ahora sí, vamos a pasar al desarrollo de el material. ¿Cómo es que ustedes lo van a hacer? Para ello, por supuesto, hay un modelo desarrollado que les va a servir como guía, como instrumento para que desarrollen el de ustedes. ¿Ya? Entonces, elaboramos prototipos que valoren la diversidad cultural de nuestro entorno. ¿Ya? Ese es lo que estamos justamente trabajando. El entorno, la comunidad nuestra. Esta carpeta tiene cinco actividades. Cada actividad representa a una fase de la metodología del Design Thinking. ¿Qué vamos a hacer en la actividad número 1? Pues vamos a formular el desafío y vamos a recoger la información. En la actividad número 2 vamos a definir el problema en función a revalorar la cultura nuestra. En la actividad número 3 vamos a proponer ideas creativas e innovadoras. En la actividad número 4 vamos a prototipar esa idea ganadora de solución al problema encontrado. Y en la actividad número 5 vamos a evaluar el prototipo. ¿Y para qué lo evaluamos? Para mejorarlo. Por supuesto, dentro de ello tenemos la competencia. ¿Qué competencia estamos trabajando en el curso de Educación para el Trabajo? Pues es gestión de proyectos de emprendimiento económicos y sociales. Esa es la finalidad, esa es la función que nosotros trabajamos en el curso de Educación para el Trabajo. Nuestras capacidades que vamos a trabajar son dos, que crea propuesta de valor y aplica habilidades técnicas. Y los desempeños es justamente buscar resolver los problemas o las necesidades a los usuarios, teniendo en cuenta, por supuesto, los prototipos planteando alternativas de solución innovadoras que no tengan impacto en el medio ambiente y que busque siempre el desarrollo económico de los usuarios. El propósito es que el estudiante aprenda a elaborar y evaluar un prototipo promoviendo la diversidad, ya que aprenda a crear bajo la metodología del Design Thinking. Y el producto tiene que ser un prototipo creativo que permita valorar la diversidad cultural. Teniendo en cuenta entonces la metodología del Design Thinking, son 5 fases, por lo tanto son 5 actividades que cada actividad va dirigida a una fase. Por lo tanto, son 5 actividades, 5 fases. Partiendo de la situación significativa, ya, ¿qué significa la situación significativa? La situación significativa
es entonces la problemática donde se desenvuelve la situación, el contexto de la experiencia de aprendizaje. Y ahí tenemos un poquito de la descripción de ello, que dice: luego de 200 años de la vida republicana, podemos, en este caso nuestro país posee una gran diversidad cultural y recursos turísticos, recursos naturales, en un gran espacio o variedad de especies, tanto de flora como de fauna. Bajo ese contexto, podemos desarrollar emprendimientos que promuevan comportamientos, actitudes, convivencias armoniosas, dejando de lado la discriminación en nuestro país. Por lo tanto, podemos desarrollar formas de valorar y reconocer el respeto por la diversidad de nuestro país. Desde nuestro rol de estudiante nos preguntamos, ¿qué prototipos podríamos elaborar para revalorar la diversidad cultural de nuestro entorno? ¿Y qué podemos hacer nosotros como adolescentes? Esta es la situación significativa. Pasamos entonces al desarrollo de la fase 1, la fase empatizar. Con el título, actividad número 1, formulamos el desafío, recogemos la información sobre la diversidad cultural de nuestro entorno. Muy bien, una vez que tenemos ello, tenemos la competencia, las capacidades, los desempeños, el propósito y, por supuesto, la evidencia que tienen que desarrollar ustedes. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Pues vamos a formular el desafío y vamos a recoger la información. Tenemos algunos ejemplos acá de ello. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de la región Ica, donde tiene cultura afroperuana, tiene comida, tiene tradiciones, tiene, por ejemplo, algunas festividades, por ejemplo, como el Verano Negro, las danzas negras, sitios turísticos, artesanías, qué sé yo. Esos son, en este caso, el valor cultural que tiene la región Ica, que lo estamos mencionando para tenerlo en cuenta en el desarrollo. Y si es posible, por ejemplo, te dice, escribe algunas costumbres de la región Ica. Muy bien. Festival de la Vendimia, celebración de Verano Negro, festividad de la Beatita Melchorita, celebración de las fiestas de Bajada de Reyes. Esas son solamente algunas de las actividades, de las costumbres que tienen la región Ica. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, en este caso, el desafío. ¿En qué consiste el desafío? El desafío consiste en promover, por supuesto, la cultura, la diversidad cultural. ¿Con quiénes? Justamente en base a poder elaborar el desafío. Ya a poder elaborar el desafío. Pero antes de poder elaborar el desafío tiene que tener varias alternativas de solución. Tiene que estar dirigido a un grupo de usuarios y debe ser viable y alcanzable. Es decir, que tu desafío tú lo tienes que hacer de acuerdo a tu realidad para que tú lo desarrolles, porque la idea es que tú lo desarrolles. Y pasamos al ejemplo. ¿Qué pregunta retadora tendríamos? ¿Cómo podríamos nosotros mejorar para revalorar la cultura de nuestro entorno? Y vamos al desafío, elaborar productos de accesorios personales con diseños característicos de la región de Ica, promoviendo la cultura, ¿ya? Promoviendo la cultura. Y ya está, tienes tu modelo de pregunta retadora y modelo de desafío. Continuamos. Aplicamos entonces la fase empatizar. Ya hemos hecho el desafío. Ahora le vamos a empatizar. ¿Cómo? Vamos a aplicar la técnica de la entrevista. ¿Por qué? Porque esta nos va a servir para poder adquirir la información
de las personas, de los usuarios que vamos a entrevistar para obtener la información para que nos puedan responder y recolectar la pregunta que nosotros deseamos de acuerdo a lo que estamos buscando. ¿Ya? Primero tenemos que seleccionar a los usuarios para las entrevistas. Bueno, en este caso nosotros hemos seleccionado a 3 usuarios, a 3 personas, y estos usuarios pueden ser de tu entorno familiar, tus amigos, que te ayuden y que de repente tengan conocimiento un poquito de lo que es la cultura de Ica. ¿Ya? Luego vas a aplicar la guía de la entrevista. ¿Ya? Es decir, tu entrevista vas a tener que elaborar tus preguntas, lo que quieres saber en realidad cuando vas a preguntar, y luego aplicar esta entrevista a 3 personas diferentes. Cada persona te va a dar, o tú vas a entrevistar a 3 personas y cada persona debe tener su hojita. En este lado van a estar las preguntas y este otro lado van a estar las respuestas de lo que te contestan las personas. Por ejemplo, primero tenemos que ver, por ejemplo, la fecha, el nombre de la persona y la profesión que tiene. Ya en este caso voy a leerles solamente de alguna porque todas son casi iguales. La fecha en realidad es el 9 de agosto, que puede ser también otra fecha, dependiendo del día que le vas a hacer tú tendrías que colocarle el 2 de enero, el 5 de enero, en febrero, dependiendo de cuándo desarrolles tu carpeta. La persona se llama María Lagos y la ocupación es artesana de la provincia de Chincha. Y acá tenemos algunos modelos de preguntas. Si tú deseas, puedes hacer tus propias preguntas, ¿ya? No te pido que hagas lo que yo estoy, sino por eso te hemos hecho ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿cómo vive las experiencias culturales en tu comunidad? ¿Cómo crees que se difunde la diversidad cultural? ¿Cuál es el principal ingreso de tu comunidad? ¿Cómo podríamos aprovechar los recursos? ¿Qué le parece la propuesta de elaborar accesorios? Muy bien, estos son algunos modelos de preguntas que tú te puedes guiar para que elabores lo tuyo, porque recuerda, está desarrollado la primera parte para que tú te guíes. Por ejemplo, de la primera pregunta, ¿cómo vive la experiencia cultural en tu comunidad? Esto de acá es tu respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, me dice, cuando son los días festivos participo en estos hermosos eventos. ¿Qué crees que ¿Cómo crees que se difunde la diversidad cultural de tu comunidad? A través de las municipalidades, ferias familiares y otras personas que viajan a otras regiones. Y así sucesivamente. Entonces yo tengo que aplicar esta entrevista a 3 personas y ya las tengo. Una vez que aplico la entrevista a 3 personas diferentes, para este lado vas a colocar las preguntas y para este otro lado las respuestas de lo que te van a contestar. Una vez tienes esa información, vamos a resumir la información. ¿Y cómo la vamos a resumir? ¿Por qué? Porque la vamos a clasificar en 3 grupos diferentes. Ya vamos a ver cuáles son las necesidades que tienen estos usuarios, cuáles son los problemas que tienen estos usuarios y qué observación o qué has observado tú ante lo que te están diciendo las personas. ¿Has observado preocupación, tristeza, alegría, qué sé yo? ¿Qué has observado? O de repente has observado que usan, que no usan, que venden, no lo sé, y ahí depende. Por ejemplo, ¿qué necesidades hemos sacado de estas 3 entrevistas? Un resumen. Nos dice que la región Ica hay celebraciones de costumbres. Pero, ¿qué te dice acá? Mira, en otras regiones o países no saben de su existencia, es decir, que no las conocen. Es una necesidad entonces difundir la cultura. Problema, dice, en el Perú vendemos artesanías de bolsos personales, pero hace falta la publicidad por redes sociales. Problema.
¿Y qué observación hemos tenido? Pues que la familia de María usan bolsos elaborados con junco. ¿Te das cuenta? Con diseños turísticos de la región Ica. Entonces es lo que observo, que ellos ya usan este tipo de productos y pues tendría ahí un ejemplo claro para poder guiarme o utilizarlo de repente como modelo para que otras personas puedan conocer estos productos. Ya está, tengo, mira, necesidades, problemas y observaciones. Una vez que ya termino en ello, voy a pasar a autoevaluarme. ¿Con qué? Con esta tabla, con indicadores que me van a permitir a mí identificar mi proceso de aprendizaje, si estoy en logrado, si estoy en proceso o si todavía estoy en inicio. Muy bien, he terminado la primera actividad. Ahora paso a la segunda actividad. En la segunda actividad es donde vamos a definir de acuerdo a la metodología del Design Thinking. ¿Y qué cosa vamos a definir? Pues vamos a definir el problema o la necesidad que tienen los usuarios. Para ello, bajo el título que definimos el problema para valorar la diversidad cultural de la zona. De nuevo, tenemos, por ejemplo, la competencia, la capacidad, el desempeño, el propósito y también la evidencia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos primero, en la primera actividad hemos formulado el desafío y hemos recogido la información. ¿Qué nos toca hoy? Hoy vamos a definir cuál es el problema y la necesidad de estos usuarios. Entonces vamos acá en la actividad número 2, que es definir. ¿Qué es definir? Definir significa que en base a la técnica de la entrevista, vamos a seleccionar la información útil que nos brinde información sobre problemas y soluciones ya y también en base a resultados innovadores. ¿Ya? ¿Y qué vamos a utilizar en esta oportunidad? Vamos a utilizar esta técnica muy divertida y muy fácil, que es la técnica de historias compartidas. ¿Ya? El objetivo es formar grupos de personas, pero en este caso ustedes no van a formar. ¿Para qué? Para conocerse y saber las situaciones que se trabajan. ¿Ya? ¿Cuáles pasos debemos seguir? Primero, agrupar la información por temas, crear una historia y expresarla mediante un esquema mental. Esos son los pasos que debemos hacer. Por lo tanto, primer paso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a obtener el resumen de la información. Por ejemplo, ¿cómo nosotros organizamos esa información que hemos obtenido en la fase de la entrevista? La vamos a organizar en 4 grupos. Grupo de ingresos, grupo de costumbres, grupos de fomentar la cultura y los productos que se elaboran. Por ejemplo, ¿cuáles son sus fuentes de ingreso de esta comunidad? Pues las artesanías, la textilería y la agricultura. ¿Y de dónde? De la región Ica, porque estamos trabajando con la región Ica. ¿Qué más? Elaboran variedad de accesorios de junco, totora y tela. Eso es que hacen las personas de la región Ica. ¿Qué otra cosa? Pues viven de la agricultura, la artesanía y la pesca. Estos son sus formas de ingreso de esta comunidad, de esta región. Ellos venden textilería, artesanías hechas de carrizo, totora, junco y además también hay algunos que son agricultores y venden artesanías y además de ello también usan la pesca de modo de vida y para venta también. Muy bien, ya sé su fuente de ingreso. Ahora voy a ver cuáles son sus costumbres. En sus costumbres, por ejemplo, dice que hay bonitos eventos que celebran el Señor de los Milagros y que celebran una fiesta llamada Melchoritas, de Beatita Melchorita y el Festival de Verano Negro. Estas son las costumbres, que pueden haber muchas costumbres más. De repente, los reyes, la bajada de reyes, el baile de los negritos, verano negro, la vendimia, no sé qué otra festividad o costumbre debe haber. Hay muchas, pero solamente se han mencionado algunas. ¿Cómo vas a fomentar la cultura? Pues
incentivando y valorando las artesanías de la región, publicitando los espacios donde se vea los accesorios y los materiales y por supuesto haciendo o haciéndolo en lugares turísticos, ¿ya? ¿Y qué productos se pueden elaborar? Uy, se pueden elaborar muchas cosas. Por ejemplo, se pueden formar asociaciones de artesanos, ya para publicidad, se pueden elaborar bolsas, carteras, monederos, etcétera, etcétera. Muchas cosas se pueden hacer alusivos justamente a la zona y las costumbres de la zona. ¿Y qué más se puede hacer? Pues nada, se puede generar puestos de trabajo en función a lo que van a construir, porque eso va a permitir que más personas tengan trabajo y mejoren su calidad de vida. Ya está. El primer paso. Segundo paso, vamos a elaborar una pequeña historia. ¿Una pequeña historia de qué? De una de las artesanas que nos contó algo más o menos porque esta persona vendía cerca de la agencia de Perú Bus en Ica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos vamos a crear una pequeña historia, una pequeñita nada más a modo de ejemplo, que ustedes también lo pueden hacer y eso les va a ayudar también en comunicación y además les puede ayudar a que ustedes crean historias maravillosas. Por ejemplo, dice, Iné elabora y vende artesanías celebradas con junco, todora, carrizo en la región Ica. Ella trabaja con sus hijas en el taller creando hermosos bolsos, carteras, abanicos que vendía al costado de la agencia Perús. Al lugar llegaban turísticos, ella tenía, muchos turistas, ella tenía mucha acogida. Sin embargo, con la pandemia dejaron de vender y sus ventas cayeron. Preocupada por ese tema, Inés y sus hijas se reinventaron creando una página en Facebook para vender online, pero para ofrecer dicho producto lo mejoraron con diseño de línea de Nazca, de Beatita Menchorita, de Verano Negro, de la Huacachina, etcétera, etcétera, resaltando las costumbres de la región. ¿Se dan cuenta entonces? En esta pequeña historia nos cuenta esta señora que vendía cerca a la agencia de Perús, nos cuenta su historia, cómo es que le cambió la vida a ella en la pandemia. Y así tú puedes encontrar, si no, pues puedes crear una también, ¿ya? Y tercer paso, tienes que hacer el mapa mental. ¿Por qué? Porque en este mapa mental es donde tú vas a tener en cuenta las ideas creativas ya a modo de solución. Por ejemplo, ¿quién es esta señora? Es Iné, que crea y vende artesanías. Como primer punto, Iné vende en su puesto. Segundo punto, sus artesanías son innovadoras. Miren, se dan cuenta, qué lindos bolsos. ¿Qué más te dice? Las costumbres y tradiciones de la región Ica. Muy bien, qué bonito. Por ejemplo, esta es una festividad del baile de los negritos, creo que la bajada de Reyes. ¿Qué más? Costumbres y tradiciones de la región Ica. Agregó diseño de sitios turísticos y también se reinventó creando una página web, una página de Facebook. Te das cuenta que todo esto es lo que nos ha contado mamá Inés. Nos ha contado qué cosa hizo y cuáles fueron sus alternativas de solución creativas. Y ya está, ya tenemos acá el mapa mental que viene a hacer con la imagen con el texto. Y por último nos vamos a evaluar. ¿Ya? ¿Qué cosa nos vamos a evaluar? Pues nos vamos a evaluar si hemos sintetizado la información para encontrar los problemas de estas personas o de estos usuarios. Ahora pasamos a la tercera parte. En la tercera parte o la tercera actividad o la fase idear, pasamos, por supuesto, siempre a la competencia, la capacidad, el desempeño, el propósito y además las evidencias. ¿Qué hemos hecho la semana pasada? Pues la semana pasada formulamos, en este caso, definimos y luego hoy vamos a idear el desarrollo de las actividades. Vamos en la fase idear. ¿Qué vamos a hacer en esta fase? Vamos a generar la mayor cantidad de alternativas de solución. ¿Y qué técnica vamos a utilizar? Vamos a utilizar la técnica del cuentacuentos. ¿Y cómo se hace esta técnica? Pues ahí está. En esta fase se busca obtener la cantidad de ideas posibles a la solución. ¿Qué más? Aplicaremos y escogeremos de nuestra familia compañeros en esta experiencia para que nos ayude.
Vamos a aplicar la técnica del cuentacuentos, que consiste en una idea de solución a través de una narración de una historia. Ya está. Vamos a trabajar con la técnica. Este sirve para narrar cuentos que ayuden a identificar las circunstancias de desarrollo de una idea o solución. Muy bien, vamos a aplicar 3 nada más, ¿ya? Pues si ustedes quieren pueden aplicar más. Yo he aplicado solamente 3 cuentitos. En el cuento número 1, ¿qué cuentito pude haber hecho? Por ejemplo, me dice, en mi zona hay muchos miembros que han inmigrado de diferentes provincias, pero siempre regresan y visitan porque extrañan sus identificaciones culturales, pero por ahora deben tener otras precauciones por la pandemia para llevar sus productos de bioseguridad. Compran bolsos o carteras para recordar su identidad. Vamos a un cuento número 2. En un cuento número 2, dice, en un grupo de amigas, quiere llevar viandas de comida caliente para su trabajo. Sin embargo, no pueden llevarlo a sus carteras porque ellas les hace, en este caso, no pueden llevarle sus carteras. Por lo tanto, ella les hace una sugerencia. Su mamá vende cestas de junco de material natural que es útil valorando el trabajo hecho a mano de los artesanos de la región Ica. Y un cuento número 3, que lo hemos tomado de mamá Inés, que lo habíamos hecho antes, dice, Inés es una artesana, como ya es conocida, habíamos contado que ella confecciona y vende artesanías características de la zona. Debido a la pandemia tuvo que crear llaveros con diseños de lugares turísticos, especies, nombres de las personas que visitan la región, a un precio simbólico, pero que promueve la diversidad cultural. Es decir, la mamá Inés ella había vendía pues artesanías, pero como la pandemia, muchas personas ya no tenían dinero, ya mamá Inés se reinventó y lo que buscó es hacer llaveros y ¿por qué? Porque lógicamente estos cuestan menos y podrían llevarlo con mayor de repente solvencia y no, porque a veces el dinero no alcanza, sobre todo cuando te vas de viaje. ¿Ya? Ahora, ya una vez que tienes ello, los cuentos, cuento 1, cuento 2 y cuento 3, ¿qué cosa lo vas a calificar? ¿Ya? Y en este caso, la idea ganadora de este cuento, bajo con esta tablita, lo que estamos evaluando, la idea ganadora va a ser la idea número 3. ¿Qué dice? Crear o elaborar llaveros de juncos con diseños de lugares turísticos, especies, nombres para las personas promoviendo la cultura de la zona. Ya está. Y por último, vamos a evaluarnos o autoevaluarnos si hemos tenido pues la idea de crear soluciones al problema. ¿Ya? Entonces, esta va a ser mi idea ganadora, esta de acá. Paso a la fase número 4 o la actividad número 4. En la actividad número 4, siempre no se olviden, tenemos la competencia, la capacidad, los desempeños, el propósito y también las evidencias. Y buscamos, en este caso, prototipar. Buscamos prototipar porque la semana pasada hicimos la fase idear. ¿Ya? Vamos en esta fase que está acá, en la fase número 4, que es la fase de prototipado. ¿Ya? Y vamos de frente. Vamos a colocar la idea ganadora, luego vamos a ir al prototipado. Y esto es, por ejemplo, mi prototipo. Llaveros, ya con símbolos característicos de la cultura de la región Ica. Tenemos, por ejemplo, el colibrí de la línea de Nazca en los llaveros, una cesta, un llavero también con verano negro y otro llavero con un canasto o con un bolso de junco con la beatita, en este caso, Manchurita. Ya está. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a evaluar también para ver cómo nos ha quedado los prototipos que tenemos acá. ¿Ya? Y por último, tenemos la fase número 5 o la actividad número 5, donde vamos a evaluar el prototipo y luego tenemos que mejorarlo. ¿Ya? Mejorarlo. ¿Y quiénes nos van a ayudar? Siempre nos ayuda la familia porque no podemos estar con las demás personas. Y de la misma manera tenemos acá la competencia, la capacidad del desempeño, que es fundamental,
La semana anterior hemos hecho el prototipado, esta semana vamos a evaluar ese prototipo. Por lo tanto, estamos en la última actividad, ¿Y qué hacemos o qué vamos a hacer en este contexto? Vamos a invitar a nuestro padre, a nuestra madre, a las personas que viven con nosotros para que puedan evaluar el prototipo que hemos elaborado nosotros, que pudiste haberle hecho tú de papel bond, de papel de colores, de periódicos. La idea es que me hayas hecho o que hayan hecho por lo menos un modelo reciclado. ¿Y con qué vamos a evaluarlo? Pues lo vamos a evaluar con la malla receptora de información para poder tomar las ideas interesantes, las críticas a mejorar, las ideas nuevas y las consultas. Por ejemplo, ¿qué me dijeron de esos llaveros? Me dijeron que los modelos se ven originales y artesanales, que tiene buena presentación y es llamativo para el cliente. ¿Qué cosas debo mejorar? Me dijeron que le agregue diseños del bicentenario, que también agregue variedad de colores y lógicamente buscando que sean más llamativos. ¿Qué consultas me hicieron? ¿Se puede elaborar de totora y carrizo? Me dijeron, es decir, de otro material. ¿Se podría elaborar más modelos de la cultura de la zona? Por supuesto que sí, sí se puede. Ideas nuevas o nuevas ideas, pues la variedad de los precios y tamaños. Me dice que debe haber precios y tamaños y además más modelos adecuados, ¿no? Más modelos. Ya está. Listo, ya una vez que estos son solamente en ejemplo, tú lo puedes hacer de otra manera y agregar algo, otras ideas más. Y por último, pues lo que vas a hacer es evaluarte en qué proceso del aprendizaje te encuentras sobre justamente esta carpeta. Sobre esta carpeta. Una vez que ya tienes el modelo hecho, elaborado, desarrollado con ejemplos, ahora te toca trabajar a ti. Ahora te toca trabajar a ti. Teniendo en cuenta que vamos a desarrollar la misma metodología del Design Thinking con las 5 fases, ¿ya? Bajo, elaboramos prototipos de artesanías innovadoras para valorar la cultura, en este caso la diversidad cultural de nuestra zona, la competencia, capacidad de desempeño y propósito. Y comenzamos, por ejemplo, con la fase empatizar. La situación significativa es, en este caso, la diversidad cultural, ya de las lenguas, la cultura, los recursos turísticos, recursos naturales, fauna, flora, todo lo que esté a tu alcance. Entonces, la idea es poder revalorar y, por supuesto, darle un punto extra o un valor agregado e innovador para poder vender, ¿ya? ¿Cómo, qué podríamos hacer nosotros para innovar y valorar la cultura de nuestra zona? Por ejemplo, acá te dice, ojo, debes trabajar con los recursos que hay en tu comunidad, que te sirvan para crear artesanías innovadoras, por ejemplo, hechas con yeso, cerámica, arcilla, madera, caña, recursos de río, mar, junco. En realidad, el que tú desees puede ser ganadería, pesca, agricultura, el que tú desees, porque al final tú escoges con qué trabajar. Con uno de ellos tienes que trabajar. En mi caso, yo, por ejemplo, trabajé las culturas, la diversidad cultural de Ica. Tú puedes trabajar la diversidad cultural de Tacna, de Moquegua, de Hilo, de Cusco, de Piura, de Lambayeque, de Trujillo, que sé. Escoges nada más, le cambias ahí. Y estas son las 5 actividades que vamos a trabajar sobre la diversidad cultural. Ya la secuencia de los aprendizajes, los recursos que podemos utilizar y las instrucciones. Bien, acá están las instrucciones, dice ahora ya tiene la situación significativa clara, tendré la oportunidad de trabajar las 5 fases de Design Thinking, tienes que guiarte de acuerdo al modelo de experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Recuerda que debes comenzar con la fase empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Solo debes escoger un tipo de artesanía, solo una, todo el desarrollo está en función a esa artesanía. Y también te dice que debes completar en los formatos en blanco, ¿ya? Y debes procurar crear tus preguntas y los ejemplos están ahí desarrollados todos, las 5 fases para que tú te guíes. No es copiar, por si acaso, es guiarte y hacer tus propias preguntas.
Y ahora te toca trabajar a ti. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Primero tienes que seleccionar, acá, seleccionar cuál de estas ideas, ¿con qué vas a trabajar? Vas a trabajar, por ejemplo, con la diversidad cultural de la zona donde tú estás y está el ejemplo desarrollado. Seleccionas y luego haces tu pregunta retadora y tu desafío, seleccionas a 3 usuarios que vas a entrevistar. Luego, para este lado, tendrás que hacer tus preguntas y te puedes guiar del material que está al comienzo y las respuestas que te van a responder las personas que estás entrevistando. Son 3 entrevistas, las 3 entrevistas están acá. Pregunta, respuesta. Ojo, solamente las preguntas las debes crear una sola vez, luego las copias en los demás. Lo que van a variar son las respuestas que te van a dar las personas. Una vez que tienes eso, ¿qué vas a hacer? Vas a pasar a hacer el resumen de las necesidades, de los problemas y de las observaciones. ¿Sí? Una vez terminas ello, vas a pasar a la siguiente fase, que es la fase 2, la fase definir, donde vas a, esa información de la entrevista tendrías que ubicarla en 3 grupos, en 3 fases, las costumbres, la fuente de ingreso y las artesanías de la zona, ¿ya? De acuerdo al modelo que está anteriormente desarrollado. Luego vas a crear tu historia, no te olvides, y luego de tu historia vas a crear el mapa mental, ¿ya? El mapa mental. Luego pasamos a la idea 3, a la fase 3. La fase 3 es idear, es encontrar las alternativas de solución. ¿Y qué vas a hacer acá? Acá vas a crear los cuentos, los 3 cuentitos con respecto a la situación problemática que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces acá los 3 cuentitos. Luego esos cuentos los vas a ubicar en esta tabla donde siempre evaluamos las ideas alternativas de solución y de uno de ellos va a salir ganador. Esa idea ganadora la vas a escribir en este cuadro de texto, lo vas a escribir acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a recordar qué cosa vas a prototipar la siguiente actividad. Por lo tanto, pasamos a la fase número 4, que es el prototipado. En primer lugar, vas a hacer tu boceto y vas a, en este caso, y luego elaboras tu prototipo. ¿Ya? Una vez que haces ello, vamos a pasar a la última fase, que es la fase evaluar, donde vas a presentar tu prototipo a tus familiares, a tus amigos, a las personas que están contigo para que puedan decirte qué cosas puedes mejorar, qué cosa está bien, si puede ser más chico, más grande, más color, ¿ya? Finalmente, este prototipo que vas a tener acá, lo vas a evaluar con la malla receptora de información bajo estos 4 cuadrantes que son fundamentales para poder desarrollar esta actividad. Y por último, vas a hacer el prototipo mejorado en este espacio. Por último, siempre te vas a evaluar los 5 criterios de la evaluación de tu trabajo, de tu actividad que has hecho, a ver qué experiencia has tenido y cómo te ha ido en este proceso de aprendizaje de manera autónoma. Así que, chicos, el material también está en la página, donde al costado donde se encuentra el video, o la parte de arribita donde se encuentra el video, pueden descargarlo de manera gratis para poder desarrollar. O sea, la primera parte es toda la experiencia de aprendizaje desarrollada y en la segunda tú seleccionas con qué trabajar y hacer el desarrollo tal cual el ejemplo, pero cambiando siempre el contexto, en realidad en qué te decidiste tú trabajar. Si tú vas a trabajar sobre ganadería, toda la experiencia de aprendizaje, el desarrollo de las actividades tiene que ser de ganadería. Si vas a trabajar con agricultura, todo debe ser agricultura. No puedes hablarme de una cosa en un lado y de otra en la otra. Entonces tiene que ser sobre lo mismo. Entonces, chicos, de esa manera hemos explicado brevemente la carpeta de recuperación del año 2021, que trabajarán en enero del año 2022. Hasta la próxima. Cuídense.